Hola gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, que estén con sus familias, que estén pasando lo mejor posible esta cuarentena. Eh, Vamos a ver ahorita, o ustedes van a ver, perdón, la clase 6 de la parte sincrónica de nuestras clases. Entonces, vamos a ver la introducción a la arquitectura de la Escuela de Arquitectura de Berlín. ¿Ok? Vean, vamos a empezar. Esta semana hay tema nuevo y ese es el tema que vamos a ver. Propiamente, el tema que vamos a ver, perdón, es sobre maqueta conceptual. ¿Ok? Antes de seguir, nada más aclarar que la próxima semana, la semana 7, se entrega el brochure. ¿Ok? Las instrucciones se dieron durante la parte asincrónica, perdón, la parte sincrónica de la clase, de cómo entregar. Igual estas instrucciones se dieron en la semana 4 si no me equivoco. Semana 4 o semana 5. No, definitivamente, semana 4 se habló de cómo entregar. Eh, Igual en la parte sincrónica de la clase se habló sobre el mismo tema y se subirá el video de cómo es que se tiene que entregar. Lo que vamos a ver hoy y la tarea que les voy a dejar es para hacerlas durante el tiempo de clase. ¿Ok? Se supone que debería dar la cantidad de tiempo suficiente para hacerlo hoy. Igual no es entrega obligatoria, no es calificado, pero sí es importante que lo hagan porque va a servir para el ejercicio que vamos a empezar la próxima semana. Entonces empezamos ahorita con el tema de maqueta conceptual. Ok, maqueta conceptual tiene o una maqueta en sí, digamos, tiene dos objetivos, ¿verdad? El primer objetivo es representar la realidad o lo que se espera de la realidad. Entonces, nosotros tenemos este ejemplo donde vemos un corte maqueta aquí al lado, bueno, está en mi lado izquierdo de la pantalla, un corte maqueta de una iglesia gótica, ¿verdad? Y toda su estructura para su respectiva comprensión, ¿verdad? Que de hecho ustedes en historia van a ver por qué las iglesias góticas tienen la altura que tienen y logran esta expresión tan bella. Por otro lado, al lado derecho tenemos un corte maqueta de una biblioteca. Es propiamente, bueno, hecha en metal, digamos el original, o pues la construida pues. Y bueno, aquí vemos la representación de esa realidad ya construida. Como dije, también podría ser la representación de aquello que se va a construir. Es una herramienta que nos sirve muchísimo a las y los arquitectos para poder representar aquello que queremos construir. Y aquí están dos ejemplos, ¿verdad? Uno de una iglesia y uno de un edificio comercial. ¿Okay? Inclusive una maqueta puede ser pues lo que yo elaboré, digamos, para poder guiarme para la clase de hoy, ¿verdad? Eso puede considerarse también una maqueta. La maqueta no es un instrumento, no es una herramienta exclusiva de nosotros los profesionales en arquitectura, ¿ok? Sino que pues también puede considerarse, qué sé yo, una maqueta, el borrador de un libro, por ejemplo. Es una maqueta que un escritor va haciendo, va trabajando para hasta llegar al objeto final. El segundo objetivo de una maqueta es abstraer algo de la realidad para que sea representado. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tenemos esta maqueta, esta representación. No sabemos exactamente qué es lo que quiere representar, pero lo que hace nuestro cerebro es empezar a asociar imágenes que ya ha visto y poder interpretar qué es. Entonces uno podría decir que es una bailarina, ¿verdad? ¿Por qué? Por las proporciones que esta maqueta tiene, ¿verdad? O podría interpretar cualquier otra cosa,
¿verdad? Pero la idea en sí de una maqueta es eh, poder abstraer algo, ¿verdad? Y poder representar y decir algo, ¿verdad? De repente, lo que quería decir la persona que hizo la maqueta es representar el movimiento. Y nosotros asociamos mucho el movimiento de una bailarina de ballet, ¿verdad? O pues la posición de una bailarina de ballet, perdón, con el movimiento. Entonces esta maqueta de repente puede decir eso. Y no estoy seguro que lo sea. Yo nada más estoy interpretando algo que he visto, pero desconozco el proceso. ¿Qué es el proceso de abstracción? Eso es muy importante cuando estamos hablando de una maqueta conceptual. Porque como ya dijimos, un segundo objetivo de una maqueta es poder abstraer algo, ¿verdad? Y poder abstraer algo de la realidad y poder representarlo. En el proceso de abstracción nosotros convertimos la realidad en una idea que podemos manejar de acuerdo a nuestra comprensión. ¿Ok? Nosotros en la abstracción, por ejemplo, con los números son elementos que son abstractos, no son concretos. Es decir, uno podría eventualmente sumar una manzana y una manzana y comprender que ahí son dos manzanas y tenemos el número 2. Pero el número 2 es una representación abstracta de la realidad que existe. ¿Ok? O sumar dos manzanas con tres manzanas y de repente tenemos 5 manzanas. Y nosotros lo representamos en la manera latina de esta forma. ¿Ok? Abstraer lo que significa es alejar, subtraer o separar, ¿verdad? Algún elemento para poder comprender ese elemento de la realidad, del fenómeno. Nosotros, abstraer lo concebimos como aislar conceptualmente una propiedad concreta de un objeto y reflexionar sobre esta. Entonces lo que hacemos es todo de todo este universo de cosas, nosotros aislamos el objeto o el fenómeno o lo que nos interesa, lo abstraemos, lo traemos hacia nuestro frente, digamos, hacia nuestro presente y podemos reflexionar sobre ese objeto, ese fenómeno, esa realidad. Por ejemplo, la energía. ¿Okay? Aquí lo que estamos viendo es la fórmula de la energía. Y bien, a ver, yo no soy físico, ¿verdad? Y no termino de entender a estas alturas cómo es que llegamos a poder expresar lo que se entiende con energía con esta fórmula. Lo que quiere decir es que la energía de un cuerpo en reposo es igual a la masa, que se representa con eso, por la velocidad de la luz al cuadrado. Y así resumimos, o sea, abstraemos un fenómeno como lo que es la energía, algo tan vital para para nuestro vivir diario. Nosotros lo logramos abstraer y concretar en una fórmula y poder trabajar sobre ella. Sin esta bendita fórmula, si no me equivoco fue Einstein el que la formuló, sin esta fórmula no podríamos tener los grandes avances científicos que tenemos hasta el momento. Y para poder ejemplificar esto de la abstracción, les voy a contar una historia. Una historia de un municipio al norte de España que se llama Guernica. Es vasco, el nombre vasco, Guernica. Este es el nombre, el que estoy señalando acá a mano izquierda. Es como se escribe según la versión vasca. Y Guernica según la versión castellana. Castellana, sí, está bien castellana. Ok, pero primero quiero que recuerden lo que hemos hablado en clases anteriores. Sobre que la arquitectura se basa en estas tres cosas. Función, estructura, estética. Y recuerdan también que según... se me olvidó el nombre de esta filósofa, Ana, no me acuerdo el apellido, se llama Ana. La arquitectura es parte de las ciencias del diseño y toma elementos de la ciencia, ¿verdad? Con elementos del arte para poder cumplir una función, ¿verdad? Básicamente eso es lo que nos dicen. Igual aquí faltaría lo que ya hemos hablado
sustentabilidad de la arquitectura y la economía de la arquitectura, etc. Pues bien, nada más quiero, perdón, que recuerden esto, ¿verdad? Que lo vamos a retomar un poco más adelante. Y hago el ejemplo porque acuérdense que nosotros en la arquitectura tomamos parte del arte y lo hacemos propio para poder concretar una obra arquitectónica. Pero bueno, iba al cuento no, no es un cuento, es parte de la historia real de España. Este es un mapa de España en 1936, donde las zonas rosadas fueron estas zonas que estaban a favor de la República en España. Y las que son este color beige eran zonas que se habían sublimado a la República. Estas zonas en beige iban con el ejército de Francisco Franco. No sé si lo han escuchado, pero Francisco Franco fue un dictador despiadado que gobernó por más de 40 años España. Y bueno, esta era una de las zonas que estaba resistiendo en 1936, en medio de desde 1936, esa sublevación. En ese año, en 1936, había habido votaciones y ganó, digamos, la izquierda en ese momento y fundó la Segunda República, esa izquierda, y el ejército que lideró Francisco Franco se sublevó ante eso y pues generó todo lo que tal vez han escuchado sobre el franquismo, que fue horrible. En fin, Guernica Lumo es una alcaldía al norte, al norte del País Vasco, muy cerca de Bilbao, la capital muy cerca no, pues cerca relativamente de la capital del País Vasco. Este pueblo, en 1937, un año después de que empezó la guerra civil, pues un lunes no me acuerdo qué fecha exactamente, pero era lunes, era día de mercado, un lunes 26 de abril, aproximadamente, por ahí, no estoy seguro si es 26 de abril, pero un lunes de abril. No, ya confirmé, perdón, es que tengo mis foros. Un lunes 26 de abril de 1937 era día de mercado, es decir, esta era un municipio, digamos, principal, donde pues los pueblos aledaños iban de mercado a ese lugar y intercambiaban. Ese municipio era aproximadamente de 5.000 personas y se dice que para ese 26 de abril de 1937 podían haber unas 10.000 personas, pues porque era día del mercado en ese momento. Por ahí de las 4 de la tarde, cuando las personas volvían, digamos, usualmente en España, ellos tienen 1 o 2 horas de descanso en el almuerzo, principalmente en las zonas alejadas a las grandes ciudades. Tienen aproximadamente como 2 horas de almuerzo, entonces cierran todos los locales comerciales, van a su casa a almorzar y luego regresan. Bueno, pues estaban regresando en ese momento, y por ahí de las 4 de la tarde, y empiezan a escuchar bombas. Empiezan a escuchar, además de las bombas, empiezan a escuchar las campanas de las iglesias, porque están sufriendo un ataque que duró 3 horas, ¿ok? De hecho, se considera este ataque la primera vez que en Europa, antes de la Segunda Guerra Mundial, una localidad se puede considerar como totalmente destruida. ¿Okay? Fue terrible, digamos. De hecho, me voy a permitir leer una de las frases de uno de los sobrevivientes
que para el 2017 tenía 94 años. Él dice que escuchamos caer una bomba y otra y otra y otra. Aquello parecía no tener fin. Y cuando salí del refugio antiaéreo, encontré ante mí un paisaje aterrador. Todo mi pueblo estaba ardiendo, convertido en una gigantesca bola de fuego. Es terrible, digamos. Terrible. Algunas cifras dicen que murieron. A ver, las cifras oficiales dicen que murieron 200 personas. Otras cifras que murieron cerca de 1.400 personas. Fue pura destrucción. ¿Por qué se atacó ese pueblo? Porque era el principal centro de resistencia en el País Vasco. Y Franco lo sabía. No es muy claro. Típico de una dictadura, no hay información muy clara. Si Franco en realidad fue y dio la orden del ataque, lo que sí se sabe es que hubo un ataque, hubo destrucción masiva de una localidad y que fue terrible, digamos, terrible para la historia, eh, inicios del franquismo en España. Pues bien, aparece este señor que es Pablo Picasso, ¿verdad? Tal vez lo han escuchado. Pablo Picasso es el mayor exponente del arte abstracto y por eso lo traigo a colación. Y como pueden ver, Pablo Picasso no es que pintaba feo, para nada, todo lo contrario. Aquí pueden ver una de sus pinturas. A los 15 años, él podía pintar al estilo impresionista. Él tenía una habilidad exquisita para pintar, pero él fue cambiando o tratando de abstraer lo esencial para poder expresar cosas, ¿verdad? Y aquí se ve una evolución de su expresión artística a los 15 años, 25 años, 89 años. Y traigo colación Picasso porque él en 1937 quedó impresionado por las noticias de Guernica y creó la mayor obra de arte de España. Esta es la Guernica, es un cuadro enorme. Ya les digo exactamente, déjenme ver mis fotos. Tiene 3.49 metros de alto por 7.77 metros de largo. Está en el Museo Reina Sofía, cubre toda una habitación. Es impresionante este cuadro. Y lo traigo a colación porque Picasso, como dije, se ve muy afectado por estos hechos de 1937 y lo expresa de una manera abstracta. Él abstrae con simbolismos, abstrae lo que pasó y lo expresa en esta obra. Y me di a la libertad de buscar información sobre la Guernica para que fuese explicada. Porque además de la composición, vean que, a ver, no sé si logran ver que aquí hay un triángulo. ¿Okay? En esta composición. Y ese triángulo se ve, como le digo, balanceado por esta parte de la composición y por esta parte de la composición. ¿Ok? A nivel compositivo es impresionante, a nivel simbólico es súper más impresionante. Vemos primero un toro, acá, ¿ok? Que es un símbolo de España. El toro es un símbolo español muy fuerte. Y según el Europa Press, que es un periódico muy importante en España, representa la brutalidad a la que estaba sometida el pueblo español durante la Guerra Civil. Su aspecto aterrorizado es el autorretrato del propio artista, el cual se siente horrorizado ante la catástrofe. El siguiente símbolo es esta. Pueden ver que es una mamá con un hijo en brazos. Picasso quiso
escenificar las atrocidades del conflicto en la figura de una madre sosteniendo a su hijo muerto mientras mira al cielo con lágrimas en los ojos. Esa estampa, compone la típica imagen de la piedad. Vean que él toma recursos artísticos anteriores y los convierte, como es la piedad, y lo convierte en su propio arte y expresando el horror de la guerra. El segundo es este de aquí. Ven que hay una mano, una cabeza y otra mano. ¿Okay? Es el guerrero. En la parte inferior del cuadro se pueden apreciar los restos de un hombre muerto. En su brazo derecho se vislumbra la espada rota, eso está, de la cual surge una rosa, que significa la esperanza persistente a pesar de la guerra. Aquí está la rosa. No fue señalada, pero aquí está la rosa. ¿Okay? El siguiente es el bombillo, que simboliza el avance científico y el progreso social, pero al mismo tiempo esto puede suponer una forma de destrucción masiva con las guerras modernas. Estamos en 1937, posguerra y casi al principio de la Segunda Guerra Mundial. El caballo. Mientras muchos consideran que el caballo representa a las víctimas inocentes de la guerra por su gesto con la boca, vean el caballo tal vez acá, por su gesto con la boca abierta y la lengua afuera, el propio Picasso reconoció en 1945 que el animal hacía referencia a la España franquista. España que atacó al pueblo. Y vean que está en el centro de la composición del cuadro. Vean que en ese centro de composición está en el caballo que representa a la España franquista, que está generando terror en Guernica y que utilizó elementos tecnológicos terribles para la destrucción. La mujer coja, que es esta de acá, no sé si la logran apreciar, es parte del triángulo que se genera en la composición. Picasso consigue representar la crueldad de la guerra en la figura de una mujer arrodillada que intenta avanzar entre las víctimas mientras se sujeta la herida de su pierna derecha. La siguiente es esta mujer de acá. La mujer con un quinqué. Una mujer ilumina la escena y vean que es a propósito más bien. O sea, no es gratuito que la mujer esté aquí, que el quinqué esté aquí y que sea el centro del triángulo de la composición. Una mujer ilumina la escena con una lámpara mientras avanza con la mirada perdida. La mayoría de las interpretaciones consideran que es una alegoría fantasmagórica de la república, de esa república que está muriendo. Y por último está esto de acá. Es una mujer en llamas. Es esto de acá. La mujer clama al cielo con los brazos en alto ante las llamas que consumen su vivienda y que han sido provocadas por los aviones de combate. No sé qué sentirán ustedes, pero ante la presencia de la Guernica, si logran ir en algún momento, que yo estoy seguro que sí, que si lo proponen pueden ir, estar a la presencia de esta obra de arte de verdad conmueve, y más cuando uno conoce el trasfondo. Otro elemento aquí que no aparece en esta interpretación es esta paloma, que es una paloma que está súper desmembrada, digamos, y está expresando también dolor. Una de las interpretaciones es la paz que se ha quebrado. ¿Okay? En fin, logran ver lo que trato de decir, de que Picasso abstrae de un fenómeno que ocurrió real, abstrae a través de simbolismos, los aísla y los compone en una obra de arte excepcional. Y nosotros en arquitectura tomamos eso. Este señor, Hegel, alemán, filósofo, él dice que el fin del arte es la exposición sensible de lo absoluto. Nosotros interpretamos en este siglo el absoluto como el fenómeno. Entonces podríamos decir que el fin del arte es la exposición sensible del fenómeno. El arte no es... el arte no es representar la naturaleza, no es la palabra, no es
reproducir la naturaleza. El arte no es para reproducir la naturaleza. El arte es para exponer una de las partes del fenómeno que estamos viendo. Y en arquitectura, nosotros utilizamos eso. Nosotros exponemos una parte sensible de lo que podemos interpretar de los fenómenos naturales y lo incorporamos en la estructuración de las obras arquitectónicas. Como lo dijo en el video este doctor, se me va el nombre, Ruiz, si no me equivoco, que en el video que vieron la vez pasada, en una iglesia lo importante no es el edificio. Una persona no va a la iglesia por el edificio. Una persona creyente no va a la iglesia por el edificio. Los arquitectos, pues tal vez nosotros, arquitectos y arquitectas, tal vez seguiremos por eso. Pero la persona fiel a una doctrina va a una iglesia para encontrarse con el Dios que está contenido en ese edificio. ¿Ok? Entonces, vean que nosotros utilizamos mucha abstracción del entorno, de lo que nosotros creemos que es lo que existe, un fenómeno como la teología, y hacemos el espacio que contenga ese simbolismo. Ok, volviendo al tema de maqueta conceptual, vamos a ver entonces qué es un concepto, ¿verdad? Porque, a ver, nos dicen que un concepto es un ejemplo de abstracción, pero ¿qué es un concepto? Conceptus, concepto viene de la palabra latina conceptus, que a su vez viene del verbo concipere, que significa acción de contener. Pero concipere también es una palabra latina que deriva de capere, que significa agarrar o capturar algo y mantener en el interior. Entonces un concepto es algo que se agarra y se mantiene en nuestro interior. Según la RAE, el concepto se define como idea que concibe idea que se concibe o que concibe, o forma de entendimiento. Es decir, el concepto lo que quiere decir es cómo nosotros entendemos algo. ¿Ok? Y vamos a explicar el concepto de suma. Por ejemplo, el concepto de suma es unir n cantidad de elementos iguales y saber cuánto representa esa unión. En este ejemplo vemos que hay algo extraño, porque sabemos que un elemento más un elemento da como resultado un conjunto de dos elementos. ¿Ok? Y aquí vemos en el ejemplo que, ¿por qué tres? ¿Ok? Hay algo que no nos suena, porque nosotros dentro de nuestro concepto de suma sabemos que eso está mal. Pero ven a lo que me refiero. Es la forma de cómo nosotros entendemos algo. ¿Ok? El concepto de suma es para explicar la unión de dos elementos que son iguales y que forman un conjunto. En arquitectura se dice que el concepto es la idea que sustenta un proyecto. Y voy a poner el ejemplo de 30 por 40 workshop. A mí me gustan mucho los videos que tiene esta persona, Eric, se me va el apellido ahorita de este arquitecto, pero él tiene muchos videos que ayudan a comprender partes del fenómeno de la arquitectura. Entre estos, él habla del concepto de arquitectura y él, en este ejemplo que pongo acá, él está hablando que él toma la naturaleza para utilizarlo como concepto. Y también da otro ejemplo de que el cliente le pide generar espacios donde, es una casa de campo, entonces donde eventualmente hay más de dos familias o más de dos núcleos familiares en esa cabaña, pero que quieren que estén aislados. Y entonces lo que él está proponiendo como concepto es esta misma unidad, o sea, que se entienda que es una sola cabaña, pero que una unidad familiar está viendo hacia un lado, otra unidad familiar está viendo hacia un lado y se unen eventualmente en espacios comunes.
ese concepto, junto con el concepto de poder iluminar la vivienda de alguna, o aprovechar, perdón, la ubicación de la vivienda en el sitio, él lo une para generar ciertas ideas. Donde, como pueden ver aquí, son como 3 unidades que son iguales, pero por dentro, eventualmente, lo que son es que hay una unidad separada, aquí hay otra unidad separada y hay una unidad en medio que les permite unirse eventualmente. O si no, también algo, el mismo concepto, vean que es el mismo concepto que está utilizando, un elemento común, una unidad por acá, otra unidad por acá, pero le sirve, ¿verdad? Para poder poner su proyecto. En fin, nosotros concebimos a la maqueta conceptual como la herramienta para representar en 3 dimensiones una idea que tenemos interiorizada. Eso es lo que quiere decir maqueta conceptual. ¿Okay? En la maqueta conceptual está todo este proceso de abstracción, es decir, de aislar todo aquello que no me sirve, de separar todo aquello que no me sirve, aislar el elemento que necesito explicar y explicarlo de una manera interesante. ¿Ok? ¿Cuál es esta manera? La representación en 3 dimensiones. Para eso es la maqueta conceptual. Insisto, es la herramienta para representar en 3 dimensiones una idea que tenemos en nuestra mente, que la tenemos interiorizada. Como ejemplo, esta es una maqueta conceptual de un proyecto urbano de la ciudad de Lima. Y, a ver, uno ve esto y dice, ok, esto es una máquina de 3 picos, que quién sabe qué pasa. Pero no, digamos, lo que trata de decir aquí, de hecho es un estudiante de último año de arquitectura, lo que trata de decir con esta maqueta conceptual es cómo a nivel urbano va a ser unidades habitacionales que tengan elementos en común y que al final confluyan en espacios comunes urbanos verdes. Y ejemplifica este concepto de de ciudad compacta, donde podemos encontrar varios servicios al mismo tiempo. Más o menos algo así es lo que él trata de explicar en su proyecto. Y lo expone a partir de una maqueta conceptual, que insisto, no es el proyecto, es la idea conceptual de lo que quiere del proyecto. ¿Ok? Pero también las maquetas conceptuales nos permiten generar ideas, ¿verdad? O expresar elementos sin que signifiquen literalmente algo. Es decir, vean este ejemplo. Aquí no estamos haciendo un edificio propiamente o no estamos haciendo algo, pero uno podría interpretar que aquí lo importante es que hay un eje que cruza todo lo que sea esto, ¿verdad? Podemos decir, a ver, es una maqueta conceptual de un arquitecto, entonces podríamos decir que son diferentes espacios, pero aquí lo importante es este eje que cruza todo, ¿ok? No sabemos qué es ese eje, no sabemos qué es el proyecto, no sabemos absolutamente nada, pero aquí lo que está diciendo esta persona a través de esta maqueta es que hay una composición que está dividida básicamente en 2 partes, esta gris y esta café, y se superpone. Y hay algo que la atraviesa a las 2 partes. Y ese atravesar, este elemento que atraviesa, este eje central que atraviesa todo, es el que une la composición. Y vean que la composición termina de ser balanceada, porque a pesar de que aquí hay un elemento suficientemente fuerte para traer de color, digamos, de color naranja, aquí hay otros elementos más pesados que unidos balancean la composición. Y de repente, de este espacio central, yo puedo llegar a estos espacios que están a un lado, y igual acá, de este espacio central, puedo llegar a estos elementos que están al otro costado completamente.
Pero ven la idea, esta persona abstrae la idea de un elemento que una todo, un eje central que una todo lo que tengo, a pesar de que es distinto, de que estos elementos son distintos en sí, hay un elemento que une todo. Cuando vi esta maqueta, también que es una maqueta conceptual, me imaginé mucho al grupo que le tocó trabajar Antigua, en tiempo de la colonia. Esta idea de la centralidad del espacio, ¿verdad? Donde confluye todo, ¿ok? Y donde, a ver, también esta era no solamente la idea urbana de centralizar servicios, sino las mismas cuadras en sí. Lo interesante en las cuadras de Antigua, de los edificios de Antigua, está en el patio central. Siempre, siempre, siempre. Y siempre se generan espacios interesantes a lo interno de la vivienda, ¿verdad? O a lo interno de las cuadras. A ver, no necesariamente cuando queremos decir algo, una maqueta conceptual es literalmente algo, digamos, no estamos diciendo que estamos construyendo fuego, pero esto lo que nos podemos imaginar desde un huevo hacia una llama de fuego o movimiento. Tal vez eso es lo que queremos decir. Queremos enfatizar esta propiedad del movimiento en un objeto. Y lo podemos ver acá. Las maquetas conceptuales, insisto, no son literales. ¿Ok? Tal vez acá, vean que, bueno, esto es, a ver, es una composición que toma una imagen y la empieza a transformar. Pero tal vez acá la idea de generar, o la idea era generar como elementos que se van sustrayendo y abstrayendo para generar un espacio distinto. O volvemos a otro tipo de maqueta conceptual donde, qué sé yo, va a tener, digamos, en las maquetas conceptuales, cada elemento que uno ponga ahí va a tener que significar algo. Entonces, esos elementos, estos no son retículas, sino estos elementos que se repiten a cada tanto, significan una cosa. Estos otros elementos, y vean que hay otros elementos que se repiten, pero son menos profusos. Igual acá, veanlo acá, puede que lo que trate de decir esta composición sea parecido, pero la profusidad da un lenguaje distinto y por lo tanto un mensaje distinto. Ahora, los elementos que son más masivos representan otra cosa. Los elementos que son más lineales representan más bien unidad de todos estos elementos. Es decir, aquí lo que nosotros cuando trabajamos una maqueta conceptual, trabajamos simbolismos. Nosotros tenemos que tener la capacidad de poder abstraer lo que queremos analizar o lo que queremos expresar, abstraerlo de todo ese universo y representarlo a través de símbolos. ¿Ok? Eso me lleva a el pequeño ejercicio que quiero que hagan. Insisto, no estamos en la parte calificada y este ejercicio se tiene que hacer en las horas de clase y eventualmente no. El trabajo de esta clase es para terminar el ejercicio del ¿cómo se llama? Ahí se me fue el nombre. El ejercicio 1 de la parte 2 del collage. Ok. Pero sí es importante, si quiero que traten de hacerlo, es un ejercicio que no les va a tomar mucho tiempo, esperaría. Si les toma mucho tiempo, no se preocupen, lo retomamos en la siguiente clase, ¿ok? Pero es un ejercicio que se llama aislar. Lo que quiero que hagan es que escojan de 3 a 5 edificios del periodo que el grupo de ustedes analizaron en el ejercicio 1, ¿ok? De 3 a 5 edificios. Busquen la mayor cantidad de imágenes posibles de los edificios escogidos, ¿ok? La mayor que puedan por internet.
y las guarden en un archivo y ténganlas ahí ordenadas por edificio. ¿Ok? Luego, analicen si algún elemento territorial, social, ideológico o económico del grupo humano se ve reflejado en la expresión arquitectónica. Por ejemplo, en los aztecas, bueno, mexicas en realidad, prehispánico, precolonia. ¿Okay? Todos esos elementos simbólicos, la serpiente alada, el puma, etcétera, cómo se reflejan, cómo lo reflejaron ellos en sus pirámides, principalmente, que es como la obra más reconocida de ese grupo humano. ¿Verdad? Puede ser uno de esos elementos que están ahí y están en todos y cada una de las pirámides. El siguiente paso es analizar si esa expresión arquitectónica es común en esos edificios estudiados. Aquello que usted aisló, ¿verdad? Que usted vio, que notó que existe esa expresión, no sé, social de poder económico o esa expresión de imposición colonial o ese elemento de, insisto, en el de la colonia, de centrarse en, de engendrar estos patios internos, que es como lo más importante del edificio, ¿verdad? Que expresan entre otras cosas la centralidad del gobierno español, las formas de hacer las cosas a nivel de España, ese centralismo del imperio, o se me ocurre en el grupo de Costa Rica en el movimiento internacional, la planta libre, ¿verdad? Es un elemento que es común en todas las construcciones. O puede ser las columnas altas y esbeltas, delgadas, esbeltas, que es propio de este movimiento y cuya base es circular o rectangular, pero muy delgada. E indicar en el formulario que está en las instrucciones de la clase cuál es la expresión o elemento arquitectónico seleccionado. Entonces lo que necesito básicamente es que ese elemento que ustedes indicaron, investiguen y expliquen según su criterio qué puede significar. Es decir, por ejemplo, la planta libre. ¿Qué significa para el movimiento moderno la planta libre? ¿Ok? ¿Qué significa para los aztecas la serpiente alada? ¿Qué significa el patio central en la colonia? O la organización, otro ejemplo, la organización en cuadras militares. ¿Por qué se organiza así los asentamientos en la colonia? Investiguen. O, no sé, en Barcelona, ¿por qué hay tanto elemento natural? Otro ejemplo, las columnatas. Estas no son columnas griegas, ¿verdad? Claramente, pero me hacen reflexionar sobre, y es un muy bonito ejemplo de por qué los griegos utilizaban las columnas en sus templos. La religión griega, o el mito griego, explicaba que, bueno, era muy conectado, más bien, era muy conectado con la naturaleza. ¿Ok? Las columnas griegas en un principio era este simbolismo del bosque en un lugar sagrado, en el templo. Ellos extrajeron el bosque y lo construyeron en esas columnatas alrededor de un templo, que adentro del templo quien ingresaba no era cualquiera. Quien ingresaba al templo era simplemente los sacerdotes para generar ofrecer los sacrificios, etc. El punto es que ustedes ven estas columnatas y podrían imaginarse también que están dentro de un bosque, ¿verdad? Esa era la idea del arquitecto griego, de traer eso que está sagrado del bosque y traerlo en lo construido. Otro ejemplo,
Barcelona, este es el Arco del Triunfo en Barcelona, construido en 1888 para la exposición internacional. En esta exposición internacional, lo que quería la ciudad de Barcelona era expresar su poderío ante el nuevo milenio y ante, bueno, el nuevo milenio que iba a llegar para ese momento, y el poderío industrial de Barcelona. Pero noten algo, vean este detalle de aquí, son dragones, tiene su simbolismo. Acá no se ve mucho, pero es un murciélago. Vean las coronas. ¿Qué querían expresar los catalanes en ese momento? A pesar de que nunca se han podido separar de España, siempre han estado en riña eh, con la corona aragonesa en su momento, luego con la corona castellana y luego con la corona española. Siempre han querido ser independientes, nunca lo han hecho, pero ¿qué querían expresar ellos con todos estos simbolismos en este monumento? Y ojo, no es solamente en el monumento. Vean que el dragón, que es centro de la composición, está presente en muchos edificios de Barcelona de la época en que se está estudiando, que es el modernismo catalán o el Art Nouveau para Europa. Se ve tanto el dragón a nivel escultórico, ¿verdad? En sus obras. San Jordi, es que el dragón es súper importante, porque se supone que San Jordi liberó a esta zona de un dragón. Que igual, esta historia se repite en muchos pueblos europeos. San Jorge, San George en Inglaterra, en fin, etc. Pero vean que el dragón lo pueden ver tanto figurativamente como literalmente, lo pueden ver literalmente en las obras contenidas dentro de la estructura física de algunas obras, como figurativamente en los tejados de otras, en la composición estructural de otras. Lo que quiero es que traten de aislar ese elemento que puede ser común en el ¿cómo se llama? En el periodo en el periodo y en los objetos arquitectónicos que fueron construidos en el periodo analizado. Aíslen un elemento, eso es lo que quiero, aíslenlo, busquen qué puede significar y ya está. Y no importa, a ver, si el grupo es de 4 personas, ojo, este es un trabajo individual, no importa si las 4 personas escogen el mismo elemento, no importa si escogen alguno de los elementos que yo he dicho, que he nombrado, y puedo repetirlos. Por ejemplo, en Costa Rica, en el movimiento internacional, la planta libre, el utilizar vidrio, las columnas esbeltas, el uso del concreto, bueno, ¿qué simboliza todo eso? En Barcelona, el utilizar elementos propios de Cataluña que los hacen que hacen que se sientan orgullosos de su identidad e incorporarlos en las construcciones. Recordémonos que el Art Nouveau tenía mucho esto del naturalismo. Pues bueno, ellos incorporan el naturalismo, pero propio. ¿Ok? La gente que le tocó la antigua, bueno, esos espacios centrales, ¿qué significan los espacios centrales? ¿Qué significan las fuentes dentro de los espacios centrales? ¿Qué significan las columnatas? ¿Qué significa construir con piedra versus construir con barro? ¿Ok? Otro elemento para la gente de Grecia, las columnas. ¿Qué significan las columnas? Ya lo dijimos que era la representación del bosque. Pero bueno, hay diferentes tipos de columnas, como también lo hemos hablado. La columna jórica, ¿qué significa? La columna corintia, ¿qué significa? Eh, eh, ¿Qué más? ¿Qué grupo me hace falta? Ya dijimos. Ok, los aztecas prehispánicos. Toda su mitología incorporado en sus edificios más emblemáticos.
en la organización de la ciudad, de la ciudad mexica. Busquen qué significa, por qué está organizada la ciudad mexica de esa manera, ¿verdad? Que como les había contado, los mexicas se basaron en Teotihuacán, que los mexicas interpretaron que Teotihuacán era como la ciudad de los gigantes muertos, pero bueno, ya sabemos, según los estudios antropológicos, que no era tal cosa, ¿verdad? Porque, a ver, los mexicas descubrieron Teotihuacán cuando ya Teotihuacán no estaba deshabitado, pero lo utilizaron como un modelo basado en su ideología. Y la colocación de los templos no es gratuita, como la colocaron. Bueno, investiguen qué significa para los mexicas, qué significaba la colocación de los templos donde colocaron, qué significaba construir en pirámides, qué significaba estar más cerca del cielo, qué significaba conquistar el agua, ¿okay? Y por qué estaban en el agua. Aíslen algún elemento que a ustedes les interesen, que a ustedes les interesen, aíslenlo, investiguen qué significa en cada una de, de los del grupo humano que le tocó investigar. Aíslen por qué ese elemento identitario es tan importante para ese grupo humano. ¿Ok? Esa sería la lección hasta el momento. Por favor, si tienen alguna duda, escríbanme por mensaje de texto. Entonces, escríbanme durante la semana, escríbanme durante la clase. Acuérdense que la clase es de 1 a 3:50 y están las horas consulta, que son los jueves de 10 a 12. Pero igual, pueden escribirme en cualquier momento durante la semana. Los fines de semana, chicos, sí, de verdad no les voy a contestar porque necesito aislarme y descansarme un rato. Y bueno, si tienen dudas, si quieren que revisen, por favor también contáctenme para lo del el collage. Como les dije, este ejercicio que les acabo de explicar es un ejercicio que no tiene nota, pero que sirve de base para el siguiente ejercicio, ¿ok? Entonces nos estamos viendo y por allá. Chao.